Saludos familia, Dios les bendiga en esta hora. Nos sentimos felices. Qué placer nuevamente podernos encontrar en esta hora para trazar la palabra del Señor. Mm, Continuamos con la predicación de esta temática acerca de las parábolas de Jesús, como hemos venido trabajando durante estas 11 semanas. Hoy queremos hablar sobre la parábola del buen samaritano. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de San Lucas, el capítulo 10, el versículo 30 en adelante. Dice de la siguiente forma: respondiendo Jesús le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron y le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que después descendió un sacerdote por el camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, viéndole, y fue movido a misericordia. Y yéndose a sus heridas, acercándose y viendo sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es una parte de la palabra del buen samaritano. Vamos a pedir una bendición de Dios. Querido Jesús, gracias te damos en esta hora por amarnos, por bendecirnos. Qué alegría poder exponer tu palabra y también podemos leerla y ponerla en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias Señor porque en ti hay esperanza y fortaleza para nosotros. Venimos porque necesitamos de ti. ¿A quién iremos Señor si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Venimos en esta hora Señor con nuestro corazón abierto para que tú nos enseñes su palabra. Gracias por amarnos y escucharnos, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poderla explicar y poderla poner en práctica. Gracias por nuestras familias y nuestros amigos y hermanos que nos ven y aquellos que lo van a escuchar después, que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros para entender la verdad de Jesús en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Miramos el himno tema a continuación. Almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacenle, los ángeles desde los cielos vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Gracias a Dios porque ama a su prójimo como a ti mismo, es lo que el Señor nos enseña. En esta hora queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da. Vamos a escuchar una narración como introducción.
libro deseado de todas las gentes, capítulo 54. El buen samaritano. Este capítulo está basado en Lucas 10, 25 al 37. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Los sacerdotes y rabinos habían pensado enredar a Cristo, induciendo al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta. Pero el Salvador no entró en controversia. Exigió la respuesta al mismo interrogador. ¿Qué está escrito en la ley?, dijo él. ¿Cómo lees? Los judíos seguían acusando a Jesús de tratar con liviandad la ley dada desde el Sinaí. Pero él encauzó el problema de la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor de la ley dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer su significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. Con esta introducción nos centramos en lo que es la parábola del buen samaritano. Se ha dicho mucho acerca de lo que es esta parábola y han oído y hemos oído muchas personas hablando acerca de lo que significa la parábola del buen samaritano en cuanto a lo que es el servicio, la misericordia, la bondad, todo eso está envuelto allí. Pero como acabamos de oír la lectura, no solo es teoría la vida del pueblo, el cristiano, no solamente es teoría, sino también es una práctica. Cuando Jesús vino a esta tierra, nos vino a enseñar a nosotros el verdadero evangelio. Y hoy está hablando con un doctor de la ley. Y entonces, al hablar con ese doctor de la ley, los dos sabían, porque los dos compartían muchas ideas, pero el uno era orgulloso y el otro era humilde. Este doctor de la ley, por su orgullo y su arrogancia, llegaba a creer que por su conocimiento era más que todos los que estaban escuchándolo. Dice la palabra así, la parábola así. Capítulo San Lucas 10:25. He aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, haciendo qué cosas le daré la vida eterna. Y él le dijo,
¿Qué está escrito en la ley? ¿En cuál ley? Pues vamos a ver cuál ley era la que se leía en ese tiempo. Vayamos al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Y nos dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Esa era la ley, lo que se decía, está escrito en la ley. Pues si él quería saber qué estaba escrito en la ley, él sabía también qué decía la ley. ¿Y qué decía? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabía. El problema era que habían pasado toda la vida preguntándose y discutiendo quién era el prójimo, que es lo que vamos a ver a continuación. Él se sigue otra palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, apoya esta palabra. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Dios nos enseña el amor a Dios primeramente y luego el amor al prójimo. Si nosotros miramos la ley que Dios dio en el Sinaí, tenía dos tablas. Una tenía 4 mandamientos, que es la relación con Dios, y en la otra tabla habían 6, que es la relación con ¿qué? Con el prójimo. Pues allí estaba escrita la ley porque Dios la había dejado de esa forma escrita. Por tanto, si nosotros queremos saber quién es el prójimo, solamente podemos hacer algo de quitar la J y colocar una X. Entonces el prójimo es el próximo a mí. El vecino, el amigo, el compañero de trabajo, la esposa, los hijos. Ese es mi prójimo. Estamos aprendiendo cómo el Señor nos va a enseñar y también cómo le enseñó aquel intérprete de la ley. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo decía la ley, lo acabamos de leer. ¿Dónde? Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Guardar los mandamientos del Señor. ¿Cuáles? Los 4 primeros y los otros 6. Se resumen en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Continuemos. Versículo número 28. Bien le dijo: has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, que era lo que quería hacer el doctor de la ley, se quería justificar ¿a qué? A sí mismos. ¿Cuántos de nosotros también nos queremos justificar haciendo actos buenos, haciendo obras de misericordia, dando ciertas cantidades? Eso es parte de la vida cristiana, pero lo primero que tiene que haber en nuestra vida es que nosotros amemos a Dios y amemos al prójimo. Sigue diciendo la palabra, versículo 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que muchos hoy en día a través de toda la Biblia se hacen. ¿Quién es el prójimo? ¿Y quién es el prójimo para nosotros? Acabamos de decir que es el próximo. Pero el intérprete de la ley no podía entender eso, no lo quería aceptar. ¿Por qué? Porque había una situación. Vamos a la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y ¿qué más? Y los profetas. El doctor de la ley lo sabía, pero por su orgullo no quería aceptar esta realidad. Así que la revelación del amor de Dios estaba ahí, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero había el problema en el pueblo hebreo. Ellos no querían aceptar quién era el prójimo. Para ellos, el prójimo era uno igual que pensaran igual a él, que fueran rectos también,
que era del mismo pueblo y que fuera recto y que no tuviera ninguna inclinación, según ellos, al pecado. Que fueran rectos, que obedecieran la ley, que guardaran. Ese era el prójimo para él. Por tanto, en la parábola que la vamos a explicar ahora, entonces se va a ver todo diferente. Llegamos al libro 30. ¿Cuál es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Alguien iba allí, iba a robarlo en ese camino. Aconteció que descendió primero un sacerdote. El sacerdote trabajaba en el templo. Supuestamente él iba de pronto al templo e iba a oficiar. Y él dijo: no me detengo, quizás porque si esta persona se muere, yo me contamino. Así que el sacerdote no podía oficiar si esta persona podía morir, quedaba contaminado y tenía que hacer una serie de trabajos, y entonces el oficio en el templo se iba a quedar, según lo que es la historia de lo que es esta parábola. Entonces, aconteció, el versículo 32. Asimismo iba un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un levita? El levita era el que le ayudaba al sacerdote. Así que primero pasó el sacerdote al templo, el levita dijo: no, pues si el sacerdote no se acomodó, no se bajó, no se inclinó para ayudarlo a ellos, yo tampoco voy y sigo. La palabra dice, el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él vendándole sus heridas y fue movido a misericordia. ¿Movido a qué? Misericordia, amor. Recuerde que el evangelio no es solamente teoría, es también práctica. Y eso es lo que el Señor le quería enseñar a este pueblo, porque había un debate. Jesús estaba en un lado, el doctor de la ley estaba en el otro, y había una gran multitud esperando la respuesta del maestro. Fíjese que estaban probando al maestro. Entonces él respondió y hace esta parábola. Por eso es que es mucho más que servicio, mucho más que amor y que misericordia. El Señor quería enseñar todo el marco histórico que había, porque había una gran problemática entre el pueblo que estaba practicando la ley de Dios. Habían hecho una cantidad de leyes que a veces ni ellos mismos podían cumplir, pero el Señor le mostró a través de esta parábola cómo es de sencilla la vida. Amén. El versículo 35. Otro día, perdón, el 34, acercándole, viendo sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y dijo al mesonero. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídame, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano iba a trabajar, pero se detuvo porque había una persona que necesitaba ayuda. Pero como entre samaritanos y el pueblo judío no se querían, así que entonces había una dicotomía y una problemática. Pero este fue allí, ayudó a aquella persona, se cree que también era un judío el que estaba herido. Por tanto, ahora lo ayudó. No le interesó que fuera de los que eran de su mismo amor, de su misma ley, de su misma fe. Familia, para el pueblo de Dios, nosotros recordemos que esta parábola estaba hablándose en la parte del oriente. Nosotros somos occidentales. Teníamos que conocer cómo se convivía allí en esa comunidad religiosa para poder entender la parábola. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que no se la llevaban entre el pueblo judío y los samaritanos, porque había un pueblo que era descendiente y ellos creían por el orgullo y por la práctica, por la teoría, que ya tenían el cielo ganado. Pero la parábola fue llevándonos poco a poco hasta llevarnos a misericordia. Versículo número 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en las manos de los ladrones? Y el doctor de la ley le dijo: el que usó misericordia. ¿El que qué? El que usó misericordia.
Por eso usted y yo, familia, debemos tener misericordia los unos por los otros. Y la parte que Dios nos enseña a nosotros en este amor es para buscarnos, porque la ley del Señor no la podemos guardar nosotros solos. La ley del Señor es Jesús. Cuando somos salvos por su gracia y por su amor, entonces nosotros guardamos la ley del Señor porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha dado la vida. Guardamos la ley de Jesús por medio de que ya somos salvos, por eso es que nosotros guardamos la ley del Señor. ¿Qué nos dice Filipenses 2:13? Dios produce el querer y el hacer de su buena voluntad en mí. Al aceptar nosotros la salvación de Jesús, Él produce en mí el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces ya dejo de hacer muchas cosas que antes no hacía, y ahora como Jesús vive en mí, me dio la salvación, yo la acepto por gracia, ahora yo puedo guardar la ley del Señor, amar a Dios y amar a ¿quién? Amar al prójimo. Siguiendo la enseñanza, entonces ahora aparece la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es mi prójimo? Recuerde que él pagó 2 denarios. Los 2 denarios era un salario de 2 días de trabajo. Eso fue lo que le dejó. Y si gastaba más, después se lo iba a pagar. Oye, qué persona amable en medio. Aunque no era del pueblo escogido, esta persona estaba practicando lo que él conocía. Y por eso el Señor le iba a enseñar. El hombre no se salva por las obras, sino por la gracia de Dios. Porque Dios en nosotros, como dice Dios en nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros se hizo hombre. Obedecemos nosotros a Cristo Jesús porque Él nos salvó, porque nos enseñó, porque nos redimió, porque nos perdonó, porque nos bautizó, porque nos dio el Espíritu Santo y entonces nos ha capacitado para guardar la ley en nuestro corazón y ponerla en práctica. ¿Cómo es eso? Versículo 27, entonces, hablando del prójimo, ustedes saben que el prójimo es el que está al próximo de nosotros. Pero antes vamos a ver por qué el pueblo hebreo, por qué ese doctor de la ley no podía aceptar al otro como su prójimo y poderlo amar, porque había una enseñanza en esa parte. Y la enseñanza está en el Salmo capítulo 139, Salmo 139, versículo 21 y 22. Y dice de la siguiente manera: No odio, oh Jehová, a los que me aborrecen, y me aborrezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pues ese sacerdote, perdón, ese doctor de la ley, eso era lo que le habían enseñado. Eso era lo que él enseñaba, que tenía que odiar a quién, no. 21. No odio, Jehová, a los que me aborrecen. Como ellos pensaban y se sentían aborrecidos por el pueblo samaritano, ellos también lo odiaban basándose en este texto. Los aborrezco, los tenemos ¿por qué? Por enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero el Salmo dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pues cuando Jesús estaba hablando con el doctor de la ley, a Jesús era que lo iban a probar, pero él resultó probando al doctor de la ley. Y el doctor de la ley, por su propia expresión, dijo, ¿a quién debería amar? Versículo número 37. Y le dijo, el que usó misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú qué. Lo mismo. Lo mandó a que teniera misericordia, porque ellos odiaban y rechazaban al que no fuera de su credo religioso. Familia, el amor del Señor es para todos nosotros. Por eso Jesús vino a esta tierra a enseñarnos su misericordia y su amor. Lo encontramos en Lucas 27. Lucas 6, 27 que nos dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes odian, bendigan a quienes os maldicen y oren por quienes los maltratan. Cuando Jesús vino aquí, habló acerca de la ley. Él era el que estaba exponiendo la ley,
Pero este doctor de la ley entonces pensaba que solamente con la práctica ya tenía todo ganado. Por eso le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Pues el prójimo, para aquel doctor de la ley, con la parábola que la enseña, era aquel que estaba herido. Cuando Jesús vino acá, Jesús a esta tierra, entonces Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue aquel samaritano. ¿Y quién fue a ayudarlo a Él? Nadie, nadie lo ayudó. Solamente el Padre sabía que Dios estaba allí en aquel lugar y por eso Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero cuando Jesús vino aquí nos enseñó entonces a amar, no a qué, a odiar como aquel pueblo lo hacía. Entonces nosotros podemos ir en el libro de San Mateo también para la solución del problema. Así que el problema ya se soluciona con el libro de 6:27. Jesús cuando viene entonces le dice a él, mira, ustedes están acostumbrados a odiar, pero yo os digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes odian. Bendigan a los que los maldicen y ore por quienes los maltratan. Ahora vayamos a San Mateo capítulo 5:44. San Mateo 5:44 en adelante, que nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu qué, a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a los enemigos, bendecirás a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por quienes ultrajan y os persiguen. ¿Eso no fue lo que hizo Jesús cuando lo estaban crucificando? ¿Se acuerda que cuando Jesús fue a morir, cuando lo estaban crucificando, él que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Familia, a través de esta parábola, el Señor nos quiere enseñar que tenemos que amar aún a aquellos que nos odian, aún los que nos maldicen. No es fácil predicarlo, lo difícil es ponerlo en práctica, pero el Señor por su gracia, como somos salvos, su amor está en nuestro corazón y su ley está en nuestra mente y en nuestra vida, entonces nosotros con Cristo Jesús podemos obedecer, podemos amar a aquel que nos odia, podemos amar al que nos hace mal. San Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Dios es un Dios de amor. El sol sale para todos y nos da el alimento para todos. Pero allí estaba esa problemática. Así que al hablar con este doctor de la ley, ya se solucionó el problema. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Y toda la gente que estaba expectando allí, que estaba mirando, quedaron callados. Ahora el doctor de la ley había sabido que la ley de la palabra del Señor decía, pero no lo ponía en práctica. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos lo mismo? Tenemos mucho conocimiento, pero la práctica es poco. Por eso, miremos cuando Jesús venga a esta tierra, ¿qué nos va a decir? Cuando Jesús venga a esta tierra, Él no nos va a decir, ¿qué hiciste? Sino, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? San Mateo, capítulo 25, Mateo 25, 31 al 36. San Mateo 25, 31 al 36. Cuando Jesús venga nos va a preguntar esto. 25, 31 al 36. Que ese será el día del juicio. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, no nos va a preguntar por los títulos, no nos va a preguntar por las enseñanzas que teníamos, por el orgullo, por los carros, por los aviones, por lo que se poseía, no. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, así será la venida de Jesús, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de mí todas las naciones. ¿Cuántas? Todas las naciones verán a ver la venida de Jesús y apartarán los unos a la derecha y los otros a la izquierda, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Versículo 33. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino de qué? A heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es lo que Jesús nos va a decir. ¿Por qué? ¿Porque usted tenía esto y esto? No. Porque tuve hambre y me diste de comer.
porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y te dimos de beber? ¿O cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y Jesús responderá, ¿o cuánto te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Respondiendo el rey, ¿quién va a responder? El rey le dirá, de cierto os digo, cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a un samaritano, por cuanto lo hiciste a una persona ambulante, por cuanto lo hiciste a una persona enferma. Eso es la religión práctica. A eso es que Jesús se refería con este doctor de la ley. No hay que tanto hablar, sino hay que hacer. Este servidor y mi esposa tenemos un ministerio hace varios años aquí en la ciudad de Puerto Rico, donde trabajamos con personas de la calle. Y ha sido una gran, maravillosa experiencia poder hablar con aquellas familias, con aquellos amigos que son mis hermanos, donde hemos participado en un restaurante, hemos ido a la playa, donde los hemos montado en el carro y hemos ido al hospital, hemos recorrido el camino. Es maravilloso, familia, trabajar para el Señor. No importa que tengan un olor, no importa que tengan una ropa sucia, no importa que no se hayan bañado porque no hay muchas facilidades, pero el amor del corazón lo llevan ellos. Me dicen, Colombia, de verdad, lleva tantos años con nosotros, le agradecemos. Familia, porque la enseñanza de Jesús para nosotros es hacer la vida que Jesús vino a enseñarnos aquí práctica. Y entonces está en esa cita, dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Esas personas son muy maltratadas, pero gracias a Dios, si nosotros le brindamos el amor, le brindamos a Cristo, le brindamos la salvación práctica, ellos van a entender un poco a través de lo que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso cuando Jesús regrese nos va a decir a nosotros entonces, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Los estás trabajando? Pero también el Señor nos invita para que en nuestro corazón no haya odio. La palabra nos enseña que no haya odio, sino que haya amor a quién, al prójimo, al próximo. Recuerden que hay muchas familias que se odian por herencias, por problemas, por dificultades. Mire, el día que usted se muera, no se lleva nada. Todo se va a quedar. Por eso, vivamos en paz. Trabajemos para el Señor, poniendo nuestros talentos a la obra del Señor, trabajando por aquellos pequeños. Y cuando Jesús venga, entonces nosotros podemos salir y decirle, Señor, hemos practicado todo este evangelio, ahora queremos ir a vivir contigo para que nos lleve a la mansión celestial. Así que familia, gracias a Dios, porque la Biblia nos enseña a través de esta parábola que el evangelio es algo práctico que usted y yo necesitamos hacer, que tenemos que trabajar el uno con el otro para poder ayudar a aquellas personas. Se hizo una investigación acerca de que los pacientes que estaban recluidos y no mejoraban durante muchos años, el doctor, el psiquiatra les dijo, bueno, les voy a dejar una tarea. Ustedes van a ir el fin de semana a un supermercado, a un mall, y se van a parar en cierta parte y van a ayudar a las personas que quieran discapacitados. Así que si usted, el que es discapacitado, la persona que tiene dificultades, usted va y lo ayuda, le echa la compra en la bolsa, usted va y se lo ayuda a llevar al carro, usted le ayuda a cerrar la puerta. Ese es todo el trabajo. La historia del estudio dice que aquellas personas mejoraron en un 40 y 50%. ¿Por qué? Porque ahora eran útiles para ayudar a otros. ¿Está usted ayudando a otros? ¿O solamente está esperando que lo ayuden? Abramos nuestros brazos. Jesús murió con nosotros, Jesús murió por nosotros con los brazos abiertos, llenos de amor, llenos de misericordia y llenos de bondad. Pues si nosotros somos sus prójimos, si nosotros somos sus hijos, herederos del reino, tenemos que hacer lo mismo como Jesús le dijo a aquel doctor de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Que la gracia de Dios habite en nuestros corazones desde ahora y para siempre.
Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de tantas dificultades, tantas religiones, tanta falsedad, tanta maldad que existe en este mundo, tú nos das las cualidades especiales para ser tus hijos de verdad. Permítanos, Señor, poder tener los mandamientos de Dios en nuestro corazón, no solamente atesorados, sino que sean activos y ponerlos en práctica. Gracias porque nos has salvado en la cruz del Calvario y hoy podemos ayudar al prójimo que tanto necesita. Oramos de manera especial por aquellas personas que van a vernos, por aquellas familias que han estado con nosotros. Señor, dales una bendición, dales un abrazo, que la gracia y la paz del cielo habiten en sus corazones para que podamos cada día practicar el Evangelio de Cristo y vivimos felices en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por oírnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, familia, no solo de pan vive el hombre y Dios tiene el control de todas las cosas. En las manos de Dios estamos y recordemos siempre, la solución está en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.